Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en el segundo domingo de Cuaresma, ya en la mitad de esta relativamente breve estación, y nos llama la atención que cada cierto tiempo nuestras lecturas del domingo nos llevan a esta historia con Nicodemo, a este encuentro que uno de los maestros, dice que de Israel, principal entre los judíos, se acercó al maestro de maestros, a Jesús, precisamente para, y esto es lo interesante, hermanos, ni siquiera está muy claro qué es lo que buscaba Nicodemo con él. Ni siquiera sabemos, por lo menos por expresión propia de él, qué es lo que estaba inquiriendo Nicodemo del Señor Jesús, porque el Señor se le adelanta. Y porque independientemente, hermanos, de lo que Nicodemo fuera a preguntar, el Señor sabe cuál es su necesidad y cuál es aquello que necesita ser respondido en la vida de Nicodemo. Y esto, hermanos, nos llama la atención precisamente porque, pues, muy seguramente cualquier otro tipo de pregunta, cualquier cosa que Nicodemo hubiera preguntado, o ya lo sabía, o bien podría haber encontrado la respuesta entre el Sanedrín, entre sus compañeros, o quizás escudriñando un poco más profundamente la Escritura. Y no obstante, Jesús se adelanta, como decía hace un momento, porque la respuesta que necesita Nicodemo es un tanto distinta, un tanto especial. Vean cómo Nicodemo en el versículo 2 apenas está estableciendo la conversación con el Señor Jesús, reconociéndolo como maestro, validando su ministerio de alguna manera. Y sin embargo Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hermanos, estas palabras, como mismo responde Nicodemo, requieren mucho, significan mucho, y en consecuencia cuestan mucho para una persona como Nicodemo. Dice la Escritura, más bien no dice que fuera un anciano. La Escritura no dice que fuera un hombre de edad, y no obstante lo asumimos tanto porque es un fariseo, tanto porque es un principal entre los judíos, y eso no se lograba de un día para otro, como porque
parece ser que Nicodemo se incluye a sí mismo cuando dice cómo puede un hombre nacer siendo viejo. Y digo yo y hago referencia a su edad, hermanos, porque lo que el Señor está abordando aquí es el problema que cualquier persona tiene independientemente de su edad. Digo, aquí en el caso histórico nos ayuda al ejemplo, ¿no? Pero hay muchas personas que en cualquier etapa de su vida están en la misma situación. Porque independientemente de lo que Nicodemo fuera a preguntar, Jesús conoce que hay una necesidad dentro de ese corazón y es el nacer de nuevo. Hermanos, porque muchas personas sabemos de Dios, conocemos de Dios, hay gente que es experta en Él y no obstante no ha nacido de nuevo. Hay gente que no ha conocido al Dios de los hebreos como Padre y como propio. Y lo que significa esto, hermanos, es que hay toda una vida construida, hay todo un pensamiento, un estilo de vida, una cultura, un modo de ser, que por alguna razón, y sin siquiera el Señor decirnos en el caso de Nicodemo, debe quedar atrás, porque es necesario nacer de nuevo. Hermanos, muchas personas de nosotros tendemos a dirigir el Evangelio, la necesidad de escuchar el Evangelio a las personas que viven una vida perversa, los que están en las prisiones, los que están enfermos, con ese tipo de antecedentes, con ese tipo de background medio difícil, medio conflictivo. Ellos son los que necesitan de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, vean cómo ni siquiera es trascendente lo que iba a decir Nicodemo o lo que él hubiera vivido, que de hecho él era un conocedor del Señor, era un experto, era un maestro en lo que se debía saber de nuestro Dios, y aún él necesitaba nacer de nuevo, como dice el Señor. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no es de qué tipo de vida hemos estado llevando, qué tipo de cultura, qué tipo de tradiciones, qué tipo de pensamiento tengamos. Eso no es lo importante, hermanos. Lo importante es que nuestro nacimiento, nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestro modo de ser debe ser nuevo. Debe ser adecuado, como dice aquí al final del versículo 3, para el reino de Dios. Y eso, hermanos, pues de alguna forma nos ayuda tanto a expandir el foco de nuestra atención más allá de las personas que evidentemente necesitan a nuestro Dios, pero también nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos cuánto hay en nosotros que necesita ser renovado, que necesita nacer de nuevo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no estamos hablando de que si es una vida de prisión, que si es una vida de enfermedad, que si es una vida de maldad o de justicia, de cristiandad, de moralidad. Estamos hablando que es una vida que debe nacer para el reino de Dios. Y aquí nos lo explica el Señor Jesús en el versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa esto, hermanos? Pues bien, lo refleja la pregunta de Nicodemo con bastante claridad, no nada más. Fíjense, Nicodemo no está tonto y no está haciendo preguntas necias. Incluso yo apostaría a que le deberíamos dar mucho más crédito a Nicodemo. Porque cuando pregunta cómo puede un hombre nacer siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No es una pregunta tonta, hermanos. No es un hombre que no conoce, que no sabe de qué está hablando ni con quién está discutiendo. Es un hombre sapiente. Al grado, hermanos, que nosotros podemos de verdad incluso preguntarnos lo mismo. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo nacer para el reino de Dios con todo lo que traigo encima? Con todo lo que soy, con todo lo que me rodea, con todo lo que he conocido durante toda mi vida. Y hermanos, no es que Nicodemo esté pensando en forma de hacerse chiquito y volver a nacer, no, sino que pues sigue el pensamiento del Señor Jesús, diría yo,
¿Cómo es posible pedirle a una persona que tiene todo esta carga histórica, esta carga emocional, esta carga familiar, personal y cultural, que nazca de nuevo, que se despoje de todo eso y empiece desde cero? Pues hermanos, por eso precisamente nuestras lecturas adicionales eran la historia de Abraham, porque es exactamente lo que el Señor hizo con él. Y Abraham, siendo viejo, en sus 70 y tantos, el Señor lo hizo nacer de nuevo. Vete de tu tierra y de tu familia y de todo lo conoces, todo lo que conoces, a la tierra que yo te mostraré. Y hermanos, eso no es fácil para una persona adinerada, no es fácil para una persona con una vida hecha. ¿Cómo que dejes todo y te vayas a saber dónde? Platicaba yo con una persona y le decía, es que el primer problema de cualquier persona para acercarse a Dios no es lo que Dios represente ni lo que Dios implique consigo mismo, sino todo lo que más bien tú traes contigo y que te distancia de nuestro Dios. Ese es el problema. Una verdadera doctrina cristiana, hermanos, lo que nos deja ver claramente es que nuestro Dios no es el que pone las trabas. Nuestro Dios no es el que pone los estorbos, los límites, los procedimientos para llegar a Él. Más bien somos nosotros con todo lo que traemos encima, con todo nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, lo que nos estorba de acercarnos al Señor. Y en consecuencia Jesús nos dice, es necesario nacer de nuevo. Y vean, hermanos, no es un renacer, vamos a decir, autoconsciente. No es, como dicen muchas terapias modernas, ¿no? De cerrar ciclos y abrir nuevos. Porque lo malo de los ciclos que cerraste es que tú los causaste. Y lo malo de los ciclos que abras es que eres tú quien los va a abrir. Y si no se te ha ocurrido, el problema eres tú. De manera, hermanos, que nacer de nuevo, pero por nuestra propia causa, nacer de nuevos por nuestra propia iniciativa, pues no va a hacer ninguna diferencia a lo que ya venimos cargando en nosotros. De modo que este nacimiento, si de por sí es difícil, porque implica quitarnos todo lo que traemos en nosotros, pues se vuelve imposible porque este nuevo nacimiento debe ser por agua y el Espíritu. Y aún asumiendo, hermanos, siendo muy humanistas, que tenemos la capacidad de crear destinos y establecer nuevos horizontes y abrir puertas y crear ciclos y todas esas tonterías que dice el humanismo moderno, aún asumiendo que eso fuera cierto, ese no es el reino de Dios. Eso no es la vida eterna, es simplemente un estilo de vida diferente. Como decimos con las deudas, ¿no? Es abrir un hoyo para tapar otro hoyo. Pero a final de cuentas es lo mismo. Entonces no nada más es difícil, sino que es imposible. Y con toda razón dice el Señor Jesús en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque hermanos, lo que estamos hablando del reino de Dios es lo que corresponde al Espíritu de Dios, no a la carne. Y vean de que a qué nos referimos con carne, hermanos, no es nuestra humanidad. Hemos estado estudiando en la escuela dominical, ¿verdad? Que nuestra naturaleza humana no es lo pecaminoso, no es lo inmundo. El pecado más bien que mora en esta carne, y es a lo que se refiere el Señor Jesús. Hay muchas personas que conocen a nuestro Dios y quieren empezar de nuevo, por así decirlo, pero quieren empezar de nuevo en el lugar al que el Señor los lleva con las mismas cosas y las mismas situaciones que traen cargando desde siempre. Nada más se cambian de lugar y cambian de, por así decirlo, de lugar, pero de lugar, de situación, pero es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque es lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no necesitamos un nacimiento carnal.
Y viene una pregunta importante entonces que deberíamos hacernos hoy con Nicodemo. Les digo que Nicodemo no está tonto. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y pues con buena razón el Señor Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y hermanos, ¿por qué no? ¿Por qué el Señor, tratando de responderle a Nicodemo, ¿no? Ahora ya que nosotros tenemos el conocimiento del Nuevo Testamento, ¿cómo le responderíamos a Nicodemo? Pues es que no es que puedas. ¿Cómo puede hacerse esto? Pues es que no puede hacerse si es que Dios no es el que lo hace. Y entonces viene a colación este versículo tan hermoso que nosotros conocemos en nuestra tradición cristiana, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, en esta actitud a veces medio molesta al Señor Jesús que nunca responde directamente, no le responde a Nicodemo, pero ¿cómo puede hacerse esto? Más bien le da la respuesta profunda. Y se presenta el Señor Jesús, presenta el Evangelio purísimo en su versión más dinámica y transparente. Esta es la respuesta. Pregunta Nicodemo, ¿cómo puedo hacerle? ¿Cómo diríamos nosotros, Señor, cómo renazco? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y de inmediato el Señor, en lugar de responderle diciendo, mira, mejor haz esto, no hagas esto, no hagas aquello, Jesús se presenta como la respuesta. Ni siquiera tiene que ver con lo que tú puedes hacer o no puedes hacer, sino lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. De ahí que viene el versículo 14, ¿no? ¿Cómo puede hacerse esto? Pues porque el Hijo del Hombre será levantado, como vemos ahí, como la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Y entonces ahora sí es posible. Hermanos, no podemos nacer de nuevo si lo viejo no es destruido. Y hablando del agua y del Espíritu que menciona el Señor unos versículos antes, no puede haber un nacimiento sin bautismo. No puede haber un nacimiento sin el bautismo de nuestro Dios. Y no estamos hablando específicamente del bautismo de infantes, que por supuesto que es salvación y vida eterna, sino estamos hablando de esa analogía que más tarde, no una analogía, esa relación que más tarde San Pablo y San Pedro van a hacer. No puede haber un nuevo nacimiento, no puede haber una nueva humanidad sin las aguas del bautismo ahogando, hundiendo, cubriendo, enterrando para siempre la vieja naturaleza, la vieja humanidad, para que, como dice San Pablo y como dice San Pedro, habiendo sido sepultados con Cristo en el bautismo, entonces seamos resucitados nuevamente para una nueva vida, por la misma gloria del bautismo, hermanos. Y sí es difícil el nuevo nacimiento porque significa lo que el Señor Jesús dijo en otra parte un poquito más entendible para un adulto, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esa negación a uno mismo, hermanos, es lo que significa morir, deshacerse de lo viejo, el imposible de cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo, pues de eso se trata. Ese es el milagro y eso es lo imposible y eso es lo que el Señor logra en nuestra vida al hacernos nacer de nuevo. Y hermanos, en la Cuaresma, en esta estación en la que estamos, pues ese es el espíritu central de todo lo que hacemos, ese es el punto del miércoles de ceniza, ese es el punto de lo que veíamos también hace 8 días, en la tentación del Señor y ahorita en la discusión con Nicodemo, pues es que sí, no es posible, Nicodemo no está tonto, claro que no puede un hombre viejo nacer de nuevo, pero por eso nos deshacemos del hombre viejo. Pero por eso sepultamos en las aguas del bautismo al hombre viejo para que nazca de nuevo. Y hermanos, en nuestra Cuaresma ese es el objetivo nuestro, sepultar ese hombre viejo que vamos acumulando. No sé si ustedes han visto esos videos de las serpientes y algunos lagartos que van acumulando carne, su piel, se la van
células muertas se van juntando, se van acumulando en toda su pielecita hasta que hay un momento en el que tiene que cambiarla. Y hay también otros animales que cambian incluso su exoesqueleto, ¿no? Cambian eso porque ya no caben, pero lo van acumulando y les va estorbando, entonces tarde o temprano los animalitos, ¿qué es lo que hacen? Se quitan ese exoesqueleto o esa piel vieja, ¿no? Y en nuestro tiempo de Cuaresma, hermanos, por no decir que en cada domingo, eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Cómo es posible que yo me vista mejor si traigo esto puesto de mi semana que acaba de terminar? Pues ese es el punto, que te quites lo que traes puesto, que te quites lo que traes acumulado, que te quites todo eso, que lo sepultes en la confesión de pecados y en el sacramento del altar, para que haya un nuevo tú, renovado y restaurado, tanto por el poder del Evangelio como por el del sacramento. Y hermanos, qué bonita la conclusión del pasaje de hoy en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has hecho, Señor, nacer de nuevo en las aguas del bautismo, porque todos nosotros, Señor, te conocimos por primera vez y creímos en ti por primera vez cuando nos bautizaron siendo pequeños, Señor, y porque desde entonces tú has hecho en nuestra vida, en diferentes momentos y por diferentes medios de gracia, Señor, una renovación y un nuevo nacimiento constante, Señor. Ayúdanos, Padre, a que ese imposible, esa dificultad, Señor, de despojarnos de lo que somos, ese verdadero, Señor, incógnita de cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, sucede en nosotros por el milagro de tu palabra, Señor. Ayúdanos a despojarnos de lo viejo que se va acumulando en nuestra vida, en la semana, en nuestra vida, en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a ser sepultados constantemente en las aguas del bautismo, Señor, a través de la confesión, a través del sacramento del altar, Señor, para poder renacer constantemente, Señor, por esa promesa que tú hiciste en nuestro bautismo cuando primero te conocimos, siendo pequeños. Acompáñanos, Padre, te pedimos en esta semana que iniciamos en el nombre de Jesús. Amén.